Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Justice League Unlimited número 12, con guión de Mark Waid y arte de Dan Mora. Espero que les guste. La historia comienza en Roma, donde las llamas devoran los edificios mientras Jessica Cruz surca el cielo con su anillo de poder, guiando a los ciudadanos hacia la seguridad. La historia comienza en Mozambique, donde el caos también se desata. Fire y Ice trabajan juntas entre la multitud. La historia comienza en Gotham City, donde los altavoces repiten el mensaje de evacuación obligatoria, mientras Atom y Batgirl vigilan. No hay mucho que uno pueda hacer, dice Atom, a menos que pueda darle poder a una flota de naves espaciales. Batgirl responde, al menos todos están evacuando con relativa calma. Atom agrega, están demasiado aterrados para hacer algo más que marchar. Darkseid ganó. Cada lugar, todo lo que conocen, se está transformando en un infierno retorcido. Mientras los pesos pesados de la Liga lidian con él, en el evento DC KO, somos todo lo que queda entre la humanidad y la extinción. Los Titans dicen que, entre portales, magia y viajes al microverso, ya evacuamos alrededor del 62% del planeta. Creo que estamos dejando a los abogados y ejecutivos de las tabacaleras para el final, pero no me cites. Batgirl le pregunta si tiene familia. Atom responde que todos ya se marcharon. Ella baja la mirada. Su padre es terco. Insiste en tomar el último tren. Antes de poder continuar, un mensaje en la radio la interrumpe. Hay un asalto bancario en curso al otro lado de la ciudad. Mientras se dirigen al lugar, Atom pregunta, ¿en medio de todo esto, de verdad eso es una prioridad ahora? Puede que haya rehenes, responde Batgirl. No se siente correcto no comprobarlo. Ven conmigo. Batgirl y Atom llegan al banco donde un criminal conocido como el Polka Dot Man, el hombre de los puntos, está robando. Ellos no pueden creerlo. En medio del fin del mundo, alguien sigue robando dinero. Atom y Batgirl discuten rápidamente quién se encargará de detenerlo y deciden resolverlo con un juego parecido al piedra, papel o tijera. El villano les suplica que se mantengan alejados. Afirma que no entienden lo que está ocurriendo y que no quiere hacerles daño. Sin embargo, Atom activa sus poderes para incrementar su masa corporal y se lanza contra él con un fuerte golpe. The Polka Dot Man, mientras recibe el impacto, exclama, ¡no! ¡Aléjense! ¡No están escuchando! ¡Se los advertí! Y luego, una explosión cegadora estalla con una fuerza devastadora. La luz lo consume todo, envolviendo a Batgirl y Atom. En un instante, todo se convierte en un resplandor ardiente. Como comentario, en los cómics, Polka Dot Man usa un traje con lunares tecnológicos que puede desprender y transformar en armas o herramientas, sierras voladoras, plataformas flotantes o portales para teletransportarse. Pero creo que es la primera vez que se le ve explotar así. Nos movemos a la Watchtower, la estación orbital de la Liga de la Justicia. Los héroes trasladan los cuerpos heridos de Atom y Batgirl a la enfermería. Los Challengers trabajan rápidamente para estabilizarlos mientras se activa el rayo curativo morado. Renée, The Question, informa que la situación en la Tierra está descontrolada. Algo está potenciando a los villanos que no pudieron encerrar en la Phantom Zone, la zona fantasma. Blue Beetle responde que la mayoría de los grandes héroes se encuentran combatiendo en el torneo Omega y que eso deja a los demás en una posición crítica. Ahora con villanos menores como el Polka Dot Man representando serias amenazas, la situación se complica aún más. Renée le pregunta quiénes más está desplegando y Ted le responde, Fire y Ice parecían la elección natural para contener a Heatwave y Captain Cold, pero subestimamos terriblemente su nuevo poder. Kenan, el Superman chino, y Creeper también quedaron fuera de combate junto a Replicant y Matter Master, el maestro de la materia. Permíteme repetirlo, el maestro de la materia del sombrero puntiagudo y blando. Renée comenta que pensaba que los villanos más patéticos seguirían las órdenes de evacuación. No tiene sentido saquear cuando ya no queda nada en qué gastar el botín. Ted concuerda con ella, pero sospecha que algo más oscuro está detrás de todo esto. Renée coincide y le pregunta a Mr. Terrific qué piensa.
Michael responde con un solo nombre: Nerón. Hace algunos años, un superdemonio llamado Nerón hizo tratos con los villanos de la Tierra para darles poder, a cambio de sus almas. Si estos villanos no temen quedarse mientras el mundo termina, significa que tienen otro destino preparado, un refugio seguro en el infierno. Buscan distraernos, dejando menos héroes para guiar las evacuaciones. Incontables inocentes no alcanzarán a abandonar el planeta a tiempo. Cuanto más juguemos a perseguir a estos tipos, peor se pondrá todo. Tengo otro plan de acción. Blue Beetle le pregunta con qué ejército piensa ejecutarlo, y Mr. Terrific responde: con el que estoy a punto de reunir. Desde el pasado, el presente y el futuro. Los miembros de su equipo, los Terrific 10, se presentan. Aquaman aparece primero, el Aquaman del Garfio, que ya habíamos visto antes, en el evento We Are Yesterday. Luego está Kara Zor-El, Power Girl, seguida por Guy Gardner, pero en su versión Warrior. Superman Blue se presenta luego, seguido por una versión de Hawkman que no habla nuestro idioma, por lo que Mr. Terrific interpreta sus palabras, explicando que se trata de Qatar, el Goldhawk, el halcón dorado, del planeta Andrino. El siguiente en aparecer es Tim Drake, en su versión de Batman The Future's End o Batman Beyond. Luego vemos a un veterano Alan Scott, que se presenta como Green Lantern. Vemos a Sophie, una versión de Dr. Fate del siglo 31. Y finalmente a All Woman, la mujer búho, de la Justice Legion Alpha del siglo 853, o DC 1,000,000. Luego, en la mesa de conferencias, ya con todos sentados, Mr. Terrific les dice: sé lo desorientados que deben sentirse. La Liga pensaba que el caos temporal era culpa de los experimentos de Gorilla Grodd con el tiempo, haciendo referencia a We Are Yesterday, pero descubrimos que es mucho más grande que eso. El pasado y el futuro se están erosionando por circunstancias adicionales. Superman, el del presente, y otros partieron para revertirlo, y, por ahora, hemos elegido creer que pueden hacerlo. Mientras tanto, la ruptura temporal se ha estabilizado. Héroes como ustedes 9 están atrapados aquí, sin pasado ni futuro al cual regresar. Está bien, pero eso es malo, ¿no?, pregunta Power Girl. Tendremos que regresar eventualmente para no cambiar la historia. Eso pensé al principio, le responde Mr. Terrific, pero no encaja, especialmente con el tiempo deshilándose. La Legion of Doom de Grodd, en especial Luthor, sufrió heridas sin registro alguno. Ninguno de ellos, ni los miembros de la Liga, recuerdan nada de lo que vimos afectar a sus versiones pasadas. Una paradoja sobre otra paradoja, comenta Aquaman. Quizá todos venimos de mundos paralelos. Mr. Terrific activa un proyector holográfico y responde: por ahora, estamos aislados del multiverso. He hecho los cálculos y la realidad no es nada agradable. Cada uno de ustedes representa un segundo aislado, extraído al azar de su línea temporal, sin consecuencias para su vida original. No son quienes creen ser. Son Quantum Ghosts, fantasmas cuánticos, existencias separadas de los héroes que representan. Qatar murmura algo en su idioma y Terrific traduce que pregunta si son reales. Y luego responde: sí y no. Si nuestros campeones logran revertir el daño de Darkseid, la línea temporal se estabilizará. Ustedes desaparecerán, mientras su versión original seguirá existiendo sin recordarlos. Entonces los 9 somos remanentes, viviendo con tiempo prestado, concluye Superman Blue. Esta revelación afecta profundamente a todos, en especial a Dr. Fate. Mr. Terrific continúa: sé que esto los ha sacudido, pero conozco a la mayoría de ustedes. Son luchadores. No desperdiciarán su tiempo, no cuando hay vidas dependiendo de ustedes. Lo que estoy a punto de darles es una misión especial que salvará millones de vidas. Necesitaré la tarde para prepararlo. Reúnanse conmigo en el Boom Room a las 17 horas. Mientras tanto,
Aprovechen el tiempo que les queda. Nos movemos a la Tierra. En Mozambique, Fire y Ice conversan luego de la derrota que sufrieron a manos de Heatwave y Captain Cold. En ese instante, Guy Gardner aparece y se dirige a Ice. Ella alza la vista, sin poder creer lo que está viendo. Él le responde con descaro, diciéndole que luce increíble y que no ha envejecido ni un día. Asegura que tiene unas horas libres para divertirse, preguntando si aún conserva aquel lugar en Nueva York, para luego añadir que, pensándolo mejor, probablemente ya estén casados. Fire interviene, molesta, y le responde con furia que no ve ningún anillo en su dedo. A lo que Guy, sin inmutarse, le replica que se calme, a menos que también quiera unirse a ellos, si sabe a lo que se refiere. Fire se aleja de ahí, comentando que entiende perfectamente a qué se refiere, y recordando que en aquel entonces él era un verdadero cerdo. Guy solo sonríe encogiéndose de hombros. Tora lo observa sin poder ocultar su conmoción, mientras él se le acerca con total naturalidad, asegurándole que no tiene por qué preocuparse, que es él, solo más joven, y que no estaría engañando a nadie, a menos que quiera, dejando la insinuación flotando en el aire. Fire lo interrumpe desde atrás, dejando claro que ambas entienden exactamente lo que está insinuando. Guy, intentando suavizar la tensión, comenta que no puede quedarse mucho tiempo y que solo pensó que merecían una última vez juntos, pero se detiene al ver que Tora baja la mirada, luchando por contener las lágrimas, y le pregunta qué ocurre. Tora, con la voz quebrada, admite que no puede, que ellos ya no son. Guy se queda inmóvil, incrédulo, y le pregunta qué no son. Tora cierra los ojos con tristeza y confirma que no, que ya no son nada. Como comentario, el romance entre Guy y Tora puede ser uno de los más recordados y reconocidos de los cómics de DC. Está bien entonces. Perdón por incomodarte, le contesta Guy, dándose la vuelta y marchándose. No me incomodaste, intenta responder Ice, pero Guy ya se ha ido. Fire se acerca de inmediato y la envuelve en un abrazo firme, sosteniéndola mientras Tora rompe en llanto. A lo lejos, Guy continúa volando en soledad, con el rostro endurecido y la mirada perdida, conteniendo las lágrimas. Es el turno de Aquaman. Lo vemos apoyando la mano sobre un panel luminoso que responde dándole acceso. Cruza la puerta y es recibido por una sala majestuosa, decorada con motivos marinos. Al descender por la plataforma, se encuentra con diferentes versiones holográficas de sí mismo, de diferentes momentos de la historia. Aquaman contempla sus otras versiones con una mezcla de orgullo y melancolía. Cuando pasa cerca del que porta el tridente de Poseidón, se muestra satisfecho de que al menos consigue llegar hasta allí. Luego entra en otra habitación, repleta de imágenes de vidas y tiempos que ni siquiera conoce. Imágenes del Aqualad de Garth, el Aquaman de Jackson Hyde, la Aquagirl de Marina y Arthur Curry III, Aqua Baby. Aquaman no sabe bien por qué, pero ver todo eso lo lleva a cubrirse el rostro con ambas manos, abrumado por una mezcla profunda de emoción y nostalgia. Su atención luego se fija en otra imagen. Ahí se le ve junto a Mera, abrazados, en un momento de felicidad pura. Pero una imagen más capta su atención, la imagen de una niña de ojos azules, como los suyos. Una niña pelirroja corriendo frente a un faro. Arthur estira la mano, intentando alcanzarla, cuando en eso es interrumpido por Martian Manhunter, quien le dice: Arthur, probablemente no deberías estar aquí, viejo amigo. Su nombre es Andrina, por cierto. Es tu hija. Te hace muy feliz. Mientras tanto, en otra parte de la Watchtower, Dr. Fate ejecuta un hechizo de traducción universal y le pregunta a Qatar si ha funcionado. Él responde que sí, y luego comenta que el tipo al que llaman Terrific le ha hablado sobre su origen, afirmando que es ancestro de quienes ellos conocen como Hawkman. Old Woman responde que más bien es una vida pasada. En la historia se dice que Hawkman se reencarna perpetuamente a lo largo de la galaxia, compadeciéndose por Qatar, ya que no tiene idea de lo que le espera en su próxima encarnación. Qatar expresa su deseo de volver a casa.
Dr. Fate admite que todos comparten ese anhelo y confiesa que ya intentó hacerlo, pero no pueden moverse a través de una corriente temporal inestable. Así que le ofrece escuchar sobre Andrino si eso puede ayudar. Katara asiente de manera reflexiva y explica que su raza es pacífica y que quienes alcanzan un nivel espiritual elevado son bendecidos con una visión especial que les permite ver las esperanzas, deseos y dolores de los demás, convirtiéndolos en una especie inusualmente empática. Old Woman lo observa con cierta incomodidad, señalando que, dicho de otra forma, son una especie un poco inquietante, y le pide, en serio, que se mantenga fuera de su mente, ya que nadie necesita saber en qué está pensando. Nos movemos a otro lugar. La escena comienza con un enfoque en los pechos de Power Girl, para variar. Ella se sienta frente a la cámara y respira hondo antes de activar la grabación, en la que dice: "Este mensaje es para mi yo del futuro. Hubiera sido genial conocerte, pero me dicen que estás ocupada en algún torneo. Espero que ganes. Conociéndonos, seguro pasaríamos el día lanzando codazos. Pero precisamente por eso quería hablar contigo. Esto es raro. Lo siento. Nosotras somos intensas, impulsivas. Tú y yo perdimos más que nuestro primo Superman. Perdimos nuestro mundo natal. Y luego, en la Great Crisis, la Gran Crisis, perdimos toda nuestra realidad paralela, todo lo que conocíamos. Convertimos esa tragedia en furia. A veces no se nota, pero siempre está ahí. Pero, Kara, saber que vas a morir pronto, sin escapatoria, te da perspectiva. Te hace ver la vida que has vivido, diferente. De repente, ya no siento la ira. Me siento asustada, sí, pero también en paz, sabiendo que he vivido una buena vida, una con propósito. Y si tú aún estás enojada, Kara, escucha lo que digo. Soy la prueba de que la claridad y la calma son posibles". En eso, en el centro de control de la Watchtower, una alarma irrumpe mientras se muestra una transmisión distorsionada en la pantalla principal, que se muestra como crítica. Entre interferencias y estática, la imagen parpadea hasta revelar el rostro angustiado de Airwave, a bordo de la nave temporal Wave Rider, que explica: "Aquí Airwave, repito, aquí Airwave, a bordo de la nave temporal Wave Rider. El equipo se encontró con las fuerzas de Darkseid en el Mission Point. Los Shadow D nos atacaron. Recibimos daños graves en los motores. El cortafuegos temporal está impidiendo que... Necesitamos ayuda. Mayday". Como comentario, lo que le ocurre a Airwave y su Justice League Dark se puede ver en el especial Justice League Dark Tomorrow, que puedes encontrar aquí en el canal. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Eduardo Paredes 7157. Nos movemos al Boom Room. Son las 17:05. Un portal dimensional resplandece con una energía verde inestable que vibra como si fuese un corazón gigantesco a punto de estallar. Mr. Terrific da las últimas instrucciones al equipo, asegurándose de que todos comprendan sus roles, la estrategia y cada detalle del plan. Power Girl asiente, confirmando que están listos, mientras que Guy le exige que lo active de una vez, ya que no tienen otro lugar a donde ir. Mr. Terrific activa el Boom Tube, y el portal se enciende con una explosión de luz y sonido que sacude toda la sala. Mientras cruzan, les dice a todos: "Esto costó bastante trabajo. Puedo garantizar que un Boom Tube nunca ha hecho un viaje como este antes. De acuerdo, prepárense todos mentalmente. Bienvenidos al infierno". Ahí los vemos a todos del otro lado del Boom Tube, y el lugar donde están no puede describirse como otro que el infierno mismo. Pensé que quizá podría ser Apocalypse, pero esa torre que se ve al fondo creo que ya la he visto antes, quizá en la serie de JSA, y los monstruos que se ven también se me hacen conocidos. Dime en los comentarios dónde crees que estén. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos enfrentando a los demonios. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dime en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.